Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a mi cripta. La idea para nuestra protagonista era simple: mirar un par de chicos, cobrar el dinero y volver a casa. Pero vamos, todos conocemos la ecuación. Niñera más casa en el bosque más reglas extrañas. Sí, ya saben hacia dónde va esto. Así que prepárense algo rico para deleitar su apetito y unos buenos matecitos. Sin más que decir, escuchemos al narrador. Vivía en Boone, un pequeño pueblo de Carolina del Norte, rodeado de montañas boscosas y campos que parecían no terminar nunca. Las casas eran sencillas, la mayoría de madera, y en las noches el silencio era tan profundo, que a veces lo único que se escuchaba era el crujir de las ramas cuando el viento atravesaba el bosque. Yo seguía viviendo con mis padres y, aunque a veces el pueblo me resultaba asfixiante por lo pequeño, también me daba mucha paz. La universidad, Appalachian State, quedaba a poco más de media hora en auto, lo bastante cerca para ir y volver cada día. Para costear mis clases había empezado a trabajar de niñera, un empleo que parecía sencillo y, sobre todo, seguro. Al menos en ese momento lo creía así. Recuerdo claramente cuando me llamó la agencia. Me ofrecieron ir al día siguiente a cuidar a un par de hermanitos. La casa estaba en las afueras de Boone, una de esas viviendas que quedaban casi al borde del bosque, apartadas del centro del pueblo. Igualmente, ya había pasado varias veces por allí y parecía súper tranquilo. Aquella vez tendría que quedarme desde la tarde hasta la mañana siguiente, lo cual significaba una paga bastante buena. Por eso acepté sin pensarlo demasiado. La tarde estaba nublada cuando tomé el auto y conduje hasta la casa. El camino se volvía más angosto a medida que me alejaba del centro, con árboles enormes que crecían muy cerca de la ruta. La vivienda estaba al final de un sendero de grava, grande pero algo descuidada, con la pintura de la fachada ya apagada por el tiempo. Al llegar, me recibió un matrimonio joven de aspecto amable. Iban deprisa, pues debían llevar provisiones a un familiar enfermo que vivía en las montañas. Mientras la madre me explicaba las tareas que debía hacer, los niños correteaban por el comedor. Me agradecieron una y otra vez por haber aceptado quedarme toda la noche, como si aquella ayuda les significara mucho más que un simple favor. Luego se despidieron de los niños y se fueron. Ni bien nos quedamos solos, el más grande, de unos 9 años, empezó a hablarme sin parar, contándome cosas que apenas podía seguir, de su escuela, de un juego nuevo, de lo que habían comido ese mediodía. Su energía era contagiosa, aunque al mismo tiempo un poco abrumadora. La hermana, en cambio, apenas tendría 6 años, y se mantenía a un costado, observándome en silencio con unos ojos verdes enormes. Mientras conversaba con ellos, noté algo que me llamó la atención. A pesar de que todavía era de día, todas las cortinas de la casa estaban cerradas. Entonces me acerqué a una de las ventanas. Con una sonrisa, les dije que podríamos correr un poco las cortinas para dejar entrar los últimos rayos del sol, que el atardecer en Boone solía pintar el cielo de un naranja precioso. Apenas estiré la mano hacia la tela, el niño se apresuró a detenerme. No, no se puede, dijo con una seriedad repentina que contrastaba con su carácter parlanchín. Después de las 6, no hay que mirar hacia afuera. Me quedé mirándolo, algo sorprendida por la firmeza de sus palabras. Quise reírme, pero fingí que estaba de acuerdo y retiré la mano con gesto teatral. En el fondo me pareció una ocurrencia rara, pero decidí seguirle la corriente. Después de todo, no le hacía mal a nadie. Decidí distraerlos un rato con algunos juegos de mesa que encontré en la sala. El niño seguía hablando sin parar, explicándome las reglas a su manera, inventando atajos y trampas mientras reía. Pero entre movimiento y movimiento, noté que de vez en cuando le hacía gestos a su hermana, acompañados de movimientos con sus manos. Fue entonces cuando comprendí que la niña no decía ni una palabra porque no podía, ella era muda. Me sorprendió que los padres no me lo hubieran mencionado antes de irse, aunque pensé que tal vez, en el apuro de su salida, lo habían pasado por alto. Cuando cayó la noche, seguí las indicaciones que me había dejado la madre. Preparé la cena sencilla que habían dejado lista, y después de comer,
Los llevé al baño del piso de arriba para que se lavaran los dientes y se pusieran sus pijamas. Me llamó la atención que ambos durmieran en la misma habitación, ya que había otro cuarto justo al lado, pintado en tonos rosa pastel, con muñecas y estanterías llenas de cuentos infantiles. Al parecer, había sido pensada para la niña. Pensé que a la niña no le gustaba dormir sola. Y movida por la curiosidad, pregunté en voz baja por qué no dormía allí. El niño me miró como si la respuesta fuera obvia. «Ese cuarto no se usa», dijo con un tono serio, muy distinto al que había usado todo el día. «Ella no puede dormir ahí porque la otra niña no la deja». Señaló la habitación de paredes rosas apenas con la barbilla, y después se metió bajo las sábanas como si no hubiera dicho nada extraño. La hermana, silenciosa como siempre, bajó la mirada y se acomodó en su cama. Sonreí moviendo la cabeza, como si se tratara de otro chiste del niño. Les deseé buenas noches y cerré la puerta. Bajé las escaleras, y fui a la cocina a lavar los platos que habían quedado de la cena. Después me preparé un té y me acomodé en el sillón del comedor. Encendí la televisión para hacerme compañía. Nunca me gustó dormir cuando cuidaba niños, prefería mantenerme despierta, atenta hasta que regresaran sus padres. A eso de las 2:30 de la madrugada, mientras hojeaba distraída una revista vieja que encontré sobre la mesa, un ruido me sobresaltó. Provenía del frente de la casa, un crujido irregular, como de pasos sobre la gravilla del sendero. Me quedé inmóvil unos segundos, conteniendo la respiración, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Finalmente, con cautela, decidí subir al piso de arriba y mirar desde la ventana del cuarto rosa, la que daba directamente al frente. Entré al cuarto con el corazón en la garganta. No quise encender la luz, temía que desde afuera pudieran verme. Avancé a tientas, guiándome apenas por el resplandor pálido de la luna que se colaba entre las cortinas cerradas. Con mucho cuidado, levanté un extremo de la tela y asomé apenas el rostro. A partir de ahí comienza mi peor pesadilla. En medio del sendero de grava, caminaba una niña. Era un poco más pequeña que los hermanos, con el cabello corto y rubio que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Avanzaba lentamente, con los pies descalzos, como si no sintiera el frío de la madrugada. Mi primer pensamiento fue de rabia. ¿Qué clase de padres dejaban a una criatura sola y descalza, vagando por el bosque a esas horas? La indignación superó por un instante el miedo, y estaba a punto de bajar corriendo para abrir la puerta y ayudarla, cuando ocurrió algo que jamás podré borrar de mi memoria. La niña se detuvo de golpe, giró la cabeza hacia la casa, y aún desde la distancia, sentí como sus ojos se clavaron en los míos y puedo jurar que escuché que decía mi nombre. Una sonrisa amplia, demasiado amplia, se le formó en el rostro. Y lo siguiente que pasó es imposible de creer, pero es exactamente como lo cuento, porque es lo que vi con mis propios ojos. Esa niña, la misma que segundos antes parecía tan real, comenzó a desvanecerse lentamente, como si se disolviera en el aire. Su cuerpo se retorció de una forma inhumana, y de pronto ya no era una niña, sino una sombra densa y oscura que se expandía, creciendo hasta alcanzar una gran altura. Debía medir al menos 3 metros, una figura humanoide negra y desproporcionada que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la cortina. Esa sombra continuó caminando por la grava y se dirigía hacia la entrada. Fue ahí cuando me di cuenta que quería entrar a la casa. Nunca en mi vida había sentido un terror tan puro y absoluto. Apenas un instante después, escuché que la puerta de entrada se abrió de golpe. Entonces, sin pensarlo, salí de esa habitación y me fui corriendo al cuarto de los niños. Ellos seguían durmiendo, así que me encerré con ellos. Me aparté de la puerta con la respiración contenida y me quedé de pie, en medio de las 2 camas, temblando, sin poder controlar ni un músculo y el latido del corazón golpeándome en la garganta. Yo sabía que la que había entrado era esa cosa. No podía explicar qué era, pero probablemente nada bueno. Los pasos llegaron al comedor. Luego los oí subir las escaleras y avanzaron por el pasillo, hasta que se detuvieron justo en la puerta de la habitación donde nos encontrábamos. No pude pensar.
Solo esperé, pegada a la pared, mientras la sombra respiraba al otro lado. El picaporte comenzó a girar lentamente. Mis piernas casi no me respondían, y lo único que pude hacer fue apretar los dientes para no gritar. La puerta se abrió de golpe. Y entonces pude verlo. Aquella cosa estaba ahí, ocupando todo el marco de la puerta. Era la misma sombra enorme que había visto desde la ventana. Su cuerpo era deforme y denso, como humo sólido. No tenía ojos visibles, pero sabía que me estaba mirando. Podía sentir una maldad pura, dirigida solo hacia mí. De pronto, en un parpadeo, la sombra comenzó a contraerse, a doblarse sobre sí misma. Y lo imposible ocurrió otra vez. Frente a mí ya no estaba ese monstruo, sino la misma niña rubia de cabello corto. Sonreía con una sonrisa extraña, como alocada. Me sostuvo la mirada unos segundos más, como disfrutando de mi terror, y luego se dio media vuelta con naturalidad, caminando hacia el pasillo como si nada hubiera pasado. Me apoyé contra la pared y me dejé caer al suelo. Mis piernas temblorosas me hacían incapaz de sostenerme por mí misma. De pronto, el niño se removió en la cama y abrió los ojos. Me observó con una calma desconcertante, como si supiera exactamente lo que había ocurrido de antemano. Se incorporó, bajó de la cama y acercándose a la puerta, la cerró cuidadosamente. Luego, frotándose los ojos, y en voz baja me preguntó: «Abriste la cortina, ¿cierto?». Me quedé helada. Sentí que la sangre se me retiraba del rostro y no supe qué responder. Tragué saliva con dificultad. No tenía sentido mentirle. Sus ojos, grandes y fijos en mí, parecían saber la verdad. «Sí». La abrí un poquito, susurré, apenas con voz. El niño no pareció sorprendido. Bajó la mirada y asintió despacio, como quien confirma algo que ya sabía. Entonces, levantó la vista otra vez y me dijo con una seriedad helada: «Por eso ahora ella sabe tu nombre». Un escalofrío me recorrió entera. El niño comenzó a susurrar como si me confiara un secreto prohibido. «Mi hermana», dijo, mirando de reojo hacia la niña dormida. Ella no nació muda. Sentí que el aire se me congelaba mientras escuchaba al niño seguir hablando. Una noche, hace tiempo, se levantó para ir al baño y escuchó que alguien la llamaba desde afuera. La voz decía su nombre, muy despacito, como si la conociera. Se asomó por la ventana del cuarto rosa y vio a una nena, de su misma edad, que le sonreía y le pedía que saliera a jugar. Mi hermana le dijo que no podía, que estaba oscuro, pero esa nena trepó rápidamente por la pared hasta llegar a su ventana. Su voz se quebró apenas, y yo contuve el aliento. Luego continuó: «Esa ventana está en el primer piso». Me llevé una mano a la boca, horrorizada. Cuando mi hermana le abrió, la niña ya no era una niña. Se transformó delante de ella. Era algo negro, enorme. Desde esa noche, mi hermana no volvió a hablar. El niño bajó la mirada y apretó las sábanas entre los dedos. Al principio nuestros padres pensaban en vender la casa e irnos, pero como no la habían terminado de pagar, no podíamos. Con el tiempo aprendimos que todo tiene que estar cerrado a partir de las 6. Cortinas, puertas, ventanas. Si alguien se olvida, esa cosa entra. A veces lo hace como una niña, a veces como un monstruo. Lo escuché sin poder moverme, con la piel erizada. Después él se volvió a dormir tranquilamente, como si nada. Me quedé toda la noche sentada en la alfombra, entre las camas, escuchando cada crujido de la casa, convencida de que en cualquier momento esa cosa volvería a entrar. Cuando por fin los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas, sentí un alivio tan grande que casi lloré. Los padres llegaron poco después, cargando algunas bolsas. Me preguntaron cómo había estado todo, y yo solo respondí con una sonrisa forzada, evitando cualquier detalle. No tenía palabras para describir lo que había pasado y tampoco quería preocuparlos. Me despedí de los niños. El mayor me miró serio, como si quisiera decir algo más, pero no abrió la boca. La niña, en cambio, me regaló una mirada larga y una sonrisa. Subí a mi auto y arranqué,
con las manos todavía temblando sobre el volante. Mientras dejaba atrás el bosque y volvía hacia Boone, una idea terrible no me dejaba en paz. Ahora sabe mi nombre. Trabajo hecho, sueldo cobrado, asunto cerrado. Buen negocio, ¿no? O al menos eso podría parecer. Pero yo todavía me pregunto qué fue de la niñera al volver a casa, si es que llegó. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.